Primeramente, para que pueda existir el programa de salud del Consejo Baruna Mambisa, se tenía que buscar la manera como se podría centralizar, ubicar las necesidades que hay, varias necesidades de las comunidades, informando la necesidad que existe, porque en aquel entonces no había quien puede encargarse, quien puede dirigir, quien puede dedicarse a eso. Todos eran profesores, escasamente había llamados promotores de salud. En ese sentido se empezó a trabajar para formar una organización. Primeramente yo tomé interés porque yo empecé a estudiar primero en esta área y luego vi que nadie de parte del Estado, del gobierno, interesaba a favor de las comunidades. En el proceso de la organización se llegó a concluirse, a conformarse varios programas, entre los cuales fue programa de salud, encontrándose varias enfermedades. Frente a esto se vio también una necesidad de contar que no sea simplemente una capacitación simple, sino que sea una capacitación profunda, que puedan diagnosticar a una enfermedad y no solamente poner inyección. Entonces, por eso se necesitaba buscar médicos. Gracias a los cooperantes que han contribuido a encontrar a un médico extranjero, porque los peruanos de ninguna manera podían entrar allá a trabajar con las comunidades. Siempre tenían esta mala imagen, excluyéndonos como que nosotros fuéramos otra gente que no tendríamos ningún tipo de acceso entre los seres humanos. Es aislamiento que éramos mantenidos. Entonces los extranjeros, médicos de España, de Inglaterra, de Australia que vinieron, empezaron a contribuir directamente con las comunidades, viviendo en la misma sede del Consejo Baruna Mambisa. Inclusive los médicos en las ciudades vemos que no a simple vista detectan y diagnostican a los enfermos, sino tienen que necesariamente acudir, que exista un laboratorio donde haya pruebas de diferentes análisis que realicen ahí, a fin de facilitar, de encontrar fácilmente qué tipo de enfermedad tiene y el médico pueda dar tratamiento. Lo mismo nosotros hemos establecido preparar a los jóvenes que querían laboratorio, entonces preparamos en la Universidad Cayetano Heredia. De esa manera es que el Consejo empezó a notarse con una clara visión de lo que es programa de salud materno-infantil y programa de salud en general. Por cultura, el pueblo Ahuajún Huampis nunca facilitaban en aquel entonces la explicación de una enfermedad de mujer a un hombre. Es casi prohibido. Es por eso que entre mujeres sí pueden dialogar, exponerse, informarse ampliamente. De esa manera el programa de salud empezó a surgir muy bien, coordinando luego con el gobierno, programa de salud, con el Ministerio de Salud, haciendo convenio concretamente, y a fin de esto ya facilitarnos que podamos conseguir, llámese vacuna, llámese equipo de externos de otros países. Entonces así sucesivamente se fue publicando un libro, por ejemplo, este es programa Manual de Salud para programa de los sanitarios, que significó mucho, porque eso es como, aquí está cómo diagnosticar a las enfermedades y cómo ubicarlos, cómo conocer qué tipo de enfermedad es. Los médicos del Consejo Baruna
extranjeros que vivían en la misma zona dedicaban a capacitar directamente a los sanitarios. No una semana, no un 4 días, sino más o menos mínimo como 3 semanas que dedicaban así la gente que recibían capacitaciones, requerían así, de esta forma. Mi capacitación fue por la necesidad de las comunidades en asamblea de los delegados, viendo la necesidad de las comunidades. Habían elegido de 9 alumnos, primera capacitación fue en Trujillo, el año 1978. Éramos 9 alumnos y capacitamos 3 meses de capacitación sobre primeros auxilios. El tratamiento, primeros auxilios, cómo es, y después ya retornamos en nuestra comunidad. Ahí empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar desde el año 1978 hasta el 1994. ¿Por qué vieron necesidad? Pues en la comunidad, en aquel tiempo muchos morían de malaria. En caso donde yo vivo existía malaria. Y el caso, ¿cómo se llama? TBC era mortal y muchos pensaban, iban pues donde el brujo ya no, ¿cómo va a solucionar? Viendo esto también me eligieron otra vez en, ¿cómo se llama?, capacitación en Cayetano Heredia para que prepárese en laboratorio. Ahí ya pues ningún médico aquel tiempo no entraba en la comunidad. Era difícil para el diagnóstico, confirmación del caso. Muchos morían. Algunos, el TBC ya no solamente afecta al pulmón, sino que se afecta a nervios, riñón, otros sistemas nerviosos. Todo eso ya no podíamos detectar, pero gracias a los cooperantes pues, de otros países llegaron clínicamente detectaban pues este caso es esto. En mi comunidad presentó a los 4 años no caminaba el niño, no sabíamos cómo detectar y así clínicamente eso es TBC por nervios, entonces le habían dado así directamente el tratamiento. Eso nos dio interés de capacitarme más y para poder algo para solucionar en la comunidad necesidades que tenemos, pues porque los extranjeros habían llegado para ver el laboratorio, a ver si cuenta qué material se requiere tener un técnico. Entonces ellos hacían un proyecto y ya sacaban por eso y ya pues conseguían de materiales extranjeros. ¿Y no ha habido grupos voluntarios así que se han ido a personal para acompañar? ¿Has visto esa experiencia así en esos últimos años? No, últimos años no. Eso se ha dejado pues años ya, tiempo de doctor Warren de Nueva Zelanda, era médico laboratorio. Sí. Considero que es muy importante la organización existente restablezca con su dirigente actualmente a fin de facilitar las coordinaciones con las instituciones públicas como también con instituciones cooperantes a fin de poder asegurar los trabajos que ha venido haciendo el Consejo Gobernador Mambisa. Además que haga esfuerzos de las comunidades mismas, pero siempre carecen conocimientos técnicos que debe tener los dedicados, los sanitarios técnicos. Lo mismo también para poder asegurar, dar un buen desarrollo, requiere pues apoyo económico, lo cual el gobierno jamás ha tenido esta voluntad política a las comunidades indígenas amazónicas del Perú. Para tener oportunidad, como repito, habría que hacer un convenio. Única manera se puede escalar para llegar al gobierno
en caso de enfermedades graves que suceden. Solamente a veces se han obtenido vacunas que dan, pero es una vacuna simple, pasajero. No hay gente permanente que se va a supervisar, se va a ver cómo se va construyéndose esto, cuál es el efecto, el resultado de todo ese trabajo. Carece todo eso porque el gobierno nunca se preocupa, nunca se va a preocupar, mientras que la misma organización no se esfuerce, no exija, entonces todo depende de eso, de la misma gente organizada. Por eso surge la organización, debido a esa exclusión del gobierno a las comunidades indígenas. Entonces, eso es en concreto a nivel de la Amazonía peruana. Entonces, concretamente ahí el Consejo de Gobierno se caracterizó luchar a favor de todo eso.